agradecerle la presencia y permítanme que destaque particularmente la presencia del senador Jorge Larrañaga, que habla mucho más allá de una coyuntura político-partidaria. Habla de la presencia de un partido, con lo cual el 12 de noviembre voy a estar aquí sentado escuchándolo. Dos referentes de los dos sectores más importantes del partido, que después del proceso electoral, después del resultado, siguen teniendo puntos de contacto, siguen compartiendo temas afines. Y no se trata de contar intimidades, pero que lo que hay atrás que sugiere una relación humana, con conocimiento político, con coincidencias políticas, mucho más que diferencias, pero aparte una relación humana que está cimentada en la historia, obviamente del Partido Nacional, pero que está mucho más cimentada en los valores, principios, las pasiones que nos mueven, que es nuestro país. Así que a Jorge agradecerle una vez más, fuera de los procesos electorales, vino porque quiso y no porque tenía que venir. La última vez que habíamos estado acá fue en campaña electoral. Nos paramos aquí enfrente a ustedes, dijimos cuáles eran nuestras propuestas, compartimos con ustedes nuestros argumentos y teníamos toda la ilusión de ganar, pero sobre todo de gobernar en aquel momento, como decíamos, gobernar ahora y gobernar bien. Y quiero hacer un brevísimo paréntesis. Muchos de ustedes se agarran la cabeza, y yo sé que lo dicen con afecto y con cariño, y dicen, suerte que no ganaste. En realidad sería muy poca cosa un dirigente político que en la primera de cambio elija no ponerle el hombro a su país. Yo lamento no haber ganado, porque cuando uno se dedica a esta actividad, cuando abraza esta tarea, obviamente que prefiere momentos de bonanza, convertir en oportunidad los momentos de bonanza, que eso quizá deberíamos de discutirlo. Pero si le toca a otra posición, más ahí se tiene que probar para hacerle el bien al país. Pero el resultado es claro, el 26 de octubre de noche, cuando se supieron las mayorías, la campaña hacia el balotaje, les puedo decir que fue de sacrificio, de esfuerzo. Todos sabíamos que el resultado era casi inevitable. Pero lo que queda claro el 26 de octubre es que el Frente Amplio por tercera vez obtiene una mayoría parlamentaria. Y al Partido Nacional, que tiene vocación de gobierno, le toca el rol de oposición. Y esto no es un mero juego de palabras. Pensamos como partido de gobierno, pero la ciudadanía nos otorgó ser el partido más importante de la oposición. Y ¿saben qué? Hoy me paro aquí y los puedo mirar a todos ustedes a los ojos de la misma manera que lo hacíamos en campaña electoral. Podemos reafirmar casi lo mismo que decíamos en aquel momento. ¿Saben qué? Lamentablemente, los hechos nos han dado la razón. A poco tiempo los hechos nos han dado la razón. Fuimos intelectualmente honestos, cosa que el Frente Amplio no fue durante la campaña electoral. Y a nosotros, que no somos censores de nadie ni trabajamos sobre la conciencia de otros, eso nos da una tranquilidad enorme en pararnos hoy aquí enfrente a ustedes. Y también hago hincapié en la honestidad intelectual, hago hincapié en las plataformas de cada una, en los dichos, por una razón que es mucho más profunda que algo simple. Yo siempre a los chiquilines que empiezan a militar con nosotros les digo, elijan el camino, elijan un buen camino, porque un buen camino es el que legitima después tomar determinadas acciones cuando uno llega a la meta. Y esto, que no es una frase de Paulo Coelho ni de nadie por el estilo, tiene un profundo contenido sobre lo cual voy a volver más adelante. Les traje algo que a muchos les debe generar cierta melancolía y el haberse esforzado, más de 400 personas del Partido Nacional y muchos que no tenían partido pero que querían aportar sus ideas
a la nación, firmaron este contrato escrito, que hoy lo estaba releyendo en algunos de sus términos y se ató a los discursos, se ató a las presentaciones. Esta es una hoja de ruta, este es un diagnóstico político, económico, social de nuestro país. Es un documento con advertencias. Yo sé que no son muy leídos, dicen por ahí que el 5% de la población lo lee. No sé si será cierto, pero la tranquilidad de que aquí está. El que lo quiera ver en papel lo tiene, también tiene una app para los celulares. Y los hechos marcaron que nuestras advertencias eran ciertas por aquello de llevo certezas, no sé si se acuerdan en la campaña electoral. Por eso hoy queremos analizar la realidad de nuestro país, aquí y ahora. Para nosotros la dimensión espacial, la cronológica, es muy importante en la actividad política. Y teníamos que hacer una referencia de dónde venimos, por lo menos en los últimos años, qué dijimos, para poder continuar hablando francamente con ustedes. Es muy importante en la actividad política y sobre todo en los momentos de inestabilidad nacional e internacional ser confiables. La confianza, ese intangible que termina a veces con acciones inentendidas, numéricas, que no tienen fórmulas, pero que tantas veces es importante en el momento de las decisiones humanas. Vayamos a un breve diagnóstico, a los números macro que ustedes deben lidiar con ellos, la mayoría todos los días, quizá voy a ser un poco reiterativo, pero estamos con un déficit que supera el 3.5%. Recordemos que el Frente Amplio comprometió para el quinquenio anterior estar en niveles de menos de un punto porcentual. Para decirlo en plata, en contante y sonante, cada año el gobierno gasta 1.900 millones de dólares de más. Y esto no es porque el presupuesto sea escaso. Alcanza con ver cuántos eran los ingresos en el año 2005 y cuántos son en el 2014. Al mismo tiempo estamos sufriendo presiones inflacionarias. Se calcula en más del 9%, pero pues cuando vamos a productos básicos como los alimentos estamos casi llegando a un 10%. Y esto sí que es grave, porque es tirar por la borda años de responsabilidad y de disciplina. Y uno imaginaría que el gobierno está preocupado, o mejor dicho, que el gobierno está ocupado en estos temas. Y sorprende cuando el señor Vergara, presidente del Banco Central, uno de los grandes responsables de la situación económica actual, dice que bueno, que no tienen un rango meta y que tampoco están muy preocupados por fijarlo y por tener los números. No tienen ni números ni plazos. No creo que eso acompañe el eslogan de llevo certezas. Por otro lado, hay un registro que es ahí ya así un termómetro de un sentir popular, de un sentir social, que es la caída en la tasa de actividad. Hay menos gente que se levanta todos los días para conseguir un trabajo, que agarra menos el gallito Luis, hay un desestímulo a la hora de salir a buscar trabajo. Si hay menos gente buscando trabajo y sobre eso se mide el desempleo, en realidad es mucho más la tasa real de gente que no está trabajando en nuestro país. Yo creo que las señales del gobierno son preocupantes, pero mucho más preocupante cuando uno ve que el Frente Amplio como que toma por sorpresa lo que está pasando. Como que de un día para el otro, el 1 de marzo, o un poquito antes, se desayunó lo que estaba pasando en nuestro país. Y todos, de alguna manera, advertían las amenazas externas y las debilidades autogeneradas internas. Y cuando digo todos, descartemos los políticos que podíamos estar interesados
o que teníamos una visión parcial, obviamente, de esta situación. Pero lo decían analistas de todos los partidos políticos, analistas independientes. Hay un ejemplo de unas jornadas sobre economía hace un año y algo que organizó el Banco Central. Todos dijeron ahí que había determinados contextos internacionales complejos. Y a mí me vienen a la mente las palabras de Astori en campaña electoral, el gurú de la economía del Frente Amplio. Textualmente lo quiero decir, Uruguay tiene la situación fiscal más sostenible en las últimas décadas. Y cuando nuestro equipo de asesores económicos con Azucena Arbeleche a la cabeza le hacía advertencias, en buen modo y en buen tono como somos nosotros, ninguneaba nuestras advertencias y decía, no creo que haya que encender ninguna luz amarilla. Alguno me dirá, bueno, pero era Astori, no era Vázquez. No, Vázquez también lo dijo. Vázquez explícitamente sugirió que no había ninguna chance de un ajuste fiscal. Ganó y el presidente Mujica le hace el primer ajuste fiscal con tarifas públicas. Recuerdo también la baja de los precios internacionales del petróleo, que según nuestros asesores podrían haber traído un promedio de un 15% de las rebajas del combustible y estuvo entre el 3 y el 6%, dependiendo del tipo de combustible. Y podemos hacer dos interpretaciones. O el equipo de gobierno del Frente Amplio son incompetentes, cosa que yo a priori no creo, y me lleva a la segunda interpretación. Actuaron con deshonestidad intelectual. Y aquí hay una diferencia muy grande. Había que aferrarse al poder. Había que ganar. Como se dice en campaña, no había que soltar la teta. Y hay uno donde empieza a pensar si el fin último de quienes gobernaron hasta el momento es mantenerse el poder o utilizarlo como una herramienta para la mejora de la nación. Esa actitud puntual y algunas otras de las que hablaremos, lamentablemente, no nos dice lo del principio. El otro elemento que muchos de ustedes conviven con él es la caída en la competitividad. Y allí estamos con dos o tres elementos fundamentales. Primero, el tipo de cambio. Todos sabemos lo que está haciendo el Banco Central, todos sabemos lo que viene pasando y muchos de ustedes saben lo que inevitablemente va a pasar. Si Brasil sigue un camino, si Argentina después del proceso electoral va rumbo a un camino que todos los que saben un poco están diciendo, tenemos que tener un sinceramiento en el tipo de cambio. Ahora, si solo hacemos eso, vamos a tener presiones inflacionarias. Y por eso más adelante, en las propuestas que hoy podemos hacer, les vamos a comentar. La pérdida de competitividad tampoco no se asocia únicamente al tipo de cambio. Hay una baja en el nivel de productividad. Cuando uno ve la cantidad de horas o de jornadas que no se han trabajado por razones de conflictos sindicales, llama la atención, las tenemos que revisar nuevamente para darnos cuenta de la gravedad del tema. Y es en base a relaciones laborales complejas. En campaña electoral decíamos, terminemos con las relaciones laborales de conflicto. No puede ser que a la mínima discusión se genere un conflicto. Y eso también ha sido autogenerado y fogoneado históricamente por quienes hoy están en el poder. Todos saben que el gran tema es cuánto cuesta trabajar, cuánto cuesta producir, cuánto cuesta emprender en nuestro país. Y la respuesta del equipo económico, ¿cuál es? Quédense tranquilos. Hay margen para endeudarse. No te pongas nervioso que yo estoy temblando. El ministro de Economía lo que dice, tranquilos. Hay margen para endeudarse. Ayer, en los primeros esbozos presupuestales que tenemos,
Dice que hay un aumento moderado del gasto y pone cifras. Con una cosa muy extraña que nos decían ayer los compañeros que vieron el presupuesto. Es un presupuesto que se anuncia que dura 2 años. ¿Qué gobierno que dice que lleva certezas, que no hay de qué temer, no hay de qué preocuparse, no planifica 5 años y retoca en las rendiciones de cuentas? Ya dice que la va a dejar más cerca, que es un presupuesto a 2 años. Entre otras cosas, todos sabemos que lo que está alentando dentro de 2 años es la misma conflictividad que estamos teniendo hoy. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de 2 años? Que ya se dice hoy que se va a hacer casi que un presupuesto nuevo. De los adelantos que tenemos del presupuesto no hay nada de una mejor gestión. No hay nada de regla fiscal. No hay un sinceramiento tarifario. Y hay alguna voz por allí escondida que espero que no prime dentro del Frente Amplio que habla de utilizar la reserva. Como si fuera meter la mano en el bolsillo y sacar las reservas. Para empezar, desconocen qué cantidad de esas reservas son realmente del Banco Central. De los 17.200 millones, 6.760 millones, que tampoco son para usar, dame plata que tengo que arreglar agujeros. Desde el grado de inversor, desde la seriedad, desde corridas bancarias, desde hechos coyunturales graves, es que ahí están las reservas. No son para utilizar por malas acciones del gobierno. No era mi idea deprimirlos hoy de noche, pero la luz es media tenue aparte. Lo bueno, y que decía hace un instante, es que eso está escrito acá en nuestro programa. Lo malo es que sucedió. Terminado este diagnóstico somero, a ver, ¿y cuál es la salida? Viniste acá, te paraste enfrente a nosotros, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los caminos? Bueno, algunos son necesarios y ya no hay opción. Porque ahora no sé si han visto que está de moda decir, vamos a ser austeros. Austero podés elegir ser cuando te sobra. Cuando no tenés, no te queda otra. Tenés que ser austero. Entonces, la austeridad es una necesidad. Ya no es una opción. Y para mí aquí, en lo que le voy a decir, está la disyuntiva más importante que tiene el Frente Amplio, que tiene el presidente Tabaré Vázquez. Tiene una cruz de caminos a la cual se enfrentan estos días. Y veremos si tiene el coraje político, aparte de la espalda. Tiene que elegir entre rescatar al gobierno o rescatar al país y su gente. Ya ha hecho mucho por el Estado. Ya ha agrandado el gobierno. Y veremos, cuando leamos el presupuesto y en las medidas, qué es lo que pretende hacer en esta segunda presidencia el doctor Tabaré Vázquez. Para ser más claros, va a seguir comprometiendo recursos, va a seguir sin controlador del gasto público, sin apelar a la eficiencia, o va realmente a jugársela por las fuerzas existentes en aquellos que hacen andar al país y que lo mueven diariamente, que ustedes saben bien quiénes son. Tendremos más impuestos, más tarifas, combustibles más caros, o va a tomar medidas ingeniosas, arriesgadas, cómo no, que tienen que contar con un gran esfuerzo en materia del gasto público para ayudar a los que trabajan. Yo creo que ahí está la gran decisión de este gobierno. Y está el salir bien parado de este momento y de esta coyuntura. Hablábamos más temprano del tipo de cambio. Y bueno, para sincerarlo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que haber un control del gasto. No hay más lugar para errores o para, llamémosle, horrores. No hay más lugar para los grandes ares de las empresas públicas como ANCAP,
no hay lugar para negocios como el de Pluna, no hay lugar para gastar 40 millones de dólares en publicidad estatal en un año, no hay lugar para un ingreso desmedido de funcionarios públicos como en los últimos 10 años. Se terminó. Si realmente queremos recuperar la competencia y queremos salir de la coyuntura, estas medidas no se pueden tomar. La clásica, vine preparado. Habían dicho, no ganaste, venís acá. Y me acordé. En nuestra agenda, sin empezar a hablar de gestión, que yo creo que es ahí donde se ahorra, ahí donde se logra eficiencia, eficacia. Miren, en la gestión es donde se humaniza la tarea de gobierno. Porque se va a lo micro, se va a lo chiquito, se va a la transformación del individuo. Los dueños de la sensibilidad social manejan números, no manejan registros de desarrollo humano permanente o sostenible. Y aquí en 3 ejemplos, reducción de gasto público superfluo, empleados públicos, hablando de la menor tasa de reposición, recomponer el resultado primario de las empresas públicas. Aquí puede haber un ahorro de 500 millones de dólares. Reitero, sin empezar a hablar de gestión. Recién hablábamos con un compañero, hay que fortalecer el rol del Tribunal de Cuentas, el gran ninguneado de la institucionalidad nacional. Para nosotros un refugio de conveniencia y de legalidad que de otra manera a veces no llegamos por las mayorías absolutas que tiene el gobierno y por un poder ejecutivo monocromático. Claro, hay que predicar con el ejemplo, no se puede salir a comprar un avión porque es de un amigo. Porque las pequeñas cosas también hacen a una forma de conducirse en el país. Sobre las tarifas públicas, nosotros estamos convencidos que no puede seguir siendo un instrumento para obtener recursos para rentas generales. Aquí tenemos una diferencia enorme con el gobierno. Cuando convocamos a Astori hace poco tiempo, sostuvo, ahora sí, intelectualmente honesto, que para él las tarifas públicas eran una herramienta para verter a rentas generales. Es más, la semana pasada les recomiendo, si tienen un ratito, que vean una discusión que se generó en el Senado de la República, con todo este tema de Venezuela y las empresas públicas. El Frente Amplio sostuvo con sus senadores de que no importa que las empresas públicas den pérdida, que no es su fin esencial. Miren que esto que parece de cuento de hadas es cierto, y el Frente Amplio lo defendió. Y nos hablan de las inversiones en las empresas públicas. ANCAP, que está siendo pasada por el microscopio en estos días, cuando nos hablan de las inversiones de la empresa pública, en realidad plata propia cero. Las inversiones no son de ANCAP. ANCAP toma deuda e invierte. No invierte con su dinero y con su resultado. Forma parte de aquello que las empresas públicas no tienen que dar ganancia, que no dicen el Frente Amplio. Con el tema de los combustibles. ¿Cuántas veces habrán escuchado del combustible productivo? Aquí en la agenda tenemos deducciones, exoneraciones para aquellos que el combustible les significa mucho. La vedette de la exportación, la soja, ahora con salud compleja. ¿Cuánto le cuesta a un chacrero, a un productor? ¿Cuánto significa en su costo de producción el combustible? Y ahora que le ha bajado varias decenas de dólares el commodity en el mercado internacional. Tenemos que tener medidas de riesgo y tenemos que revisar algunas cosas. Tenemos que revisar el subsidio al boleto. Lo tenemos que estudiar. Si al Uruguay le cuesta
más de 2.400 millones de pesos al año un sistema de transporte. Por lo menos tiene que ser accesible, porque algo mal estamos haciendo. Al Uruguay productivo, a todo el Uruguay, le pedimos un esfuerzo extra. No le aflojamos el cinturón y tenemos un combustible, un boleto caro. Bueno, esas son las cosas que tenemos que hacer entre todos. Y ojo, hay que ingresar a estos temas sin prejuicios, pero hay que analizar porque es el dinero de todos. Es el dinero que le estamos sacando a algunos, dándole a otros, y que no tiene los resultados que uno esperaría. Un capítulo importantísimo es el tema de la inserción internacional. Y hay que decidirse, porque el mundo no espera. Cuando uno ve los acuerdos comerciales, de complementación económica, hablábamos hace poco tiempo con el contador Enrique Iglesias y nos decía de que el mundo se ha convertido como un gran plato de espaguetis en el cual todo el mundo hace y deshace y se une, a veces según el largo plazo y muchas otras veces la coyuntura. Pero para tomar ese tipo de decisiones hay que ser ágil. El Estado tiene que ser ágil, Cancillería tiene que ser ágil y el Poder Ejecutivo, el Gobierno, obviamente en diálogo con los otros partidos políticos, tiene que tener determinación. Parte de la década perdida del Frente Amplio es aquel tren que pasó, no el de los pueblos libres que quedó por ahí tirado una vez. El tren que pasó del TLC con Estados Unidos, hay que acordarse. Después todos hacíamos fila en la embajada de Estados Unidos para que reenganchen con -10 a ver si podíamos hacer acuerdo. Yo fui a hablar con la embajadora de Estados Unidos a raíz de un conflicto con los reclusos de Guantánamo. Fui por lana y salí esquilado. Y me dijeron, no, mire, diputado, Estados Unidos tiene que dedicar mucha burocracia para un acuerdo de libre comercio. No importa si es Uruguay o si es la Unión Europea, la burocracia es la misma, no tenemos tiempo. El tren lamentablemente había pasado. Hay algunas señales en el barrio que son alentadoras, que quieren mover al Mercosur. Hay una crisis en sentido estricto, un momento de ebullición. Bueno, aprovechémoslo. Generemos una oportunidad de desflexibilizarlo hasta algunos romperlo. Pero bueno, aprovechemos una vez que se quiere discutir estos acuerdos, qué es lo que vamos a hacer. A mí me sorprende, y yo se lo dije al canciller formalmente hace poco tiempo, que el doctor Vázquez, presidente de la República, no se haya sentado a conversar con Cristina Fernández, presidenta argentina. A mí me importa poquito y nada que se quieran o no se quieran. No es un tema de relaciones personales, es un tema de quienes representan. Y cuando uno ve la balanza comercial negativa con Argentina, cuando uno ve las trabas que nos han puesto al turismo, muchas veces con guiñadas de nuestro gobierno, las exportaciones tradicionales y no tradicionales, no podemos tener un presidente que no se haya reunido con Cristina Fernández, la presidenta argentina, y se nos diga que hay elecciones y veremos quién gana. No. Necesitamos una reunión bilateral, seria, comercial y no política entre los presidentes. Una política de frontera con Brasil. Nosotros cuando vamos a la frontera nos dicen, ustedes no saben lo que es esta vida binacional que llevamos en Rivera, en Artigas, en Cerro Largo, en Rocha. No hay política de frontera. Yo desafío al que quiera que vayan estos días a la frontera y vean cómo está el comercio nacional. Ya no los free shop, que la amenaza brasileña y la instalación de los free shop, de que los brasileños puedan gastar menos, de que los nacionales puedan comprar en su free shop, ya no es amenaza. Estoy hablando del de un almacén, el de una tienda pequeña, que no tiene capacidad financiera para aguantar una devaluación y no acompañar el ritmo del real. Ese se funde, ese cierra, ese no levanta. Entonces, no tuvimos ni
ni resto, ni voluntad de tener políticas de frontera. Yo sé que pedirle al Brasil que diga agua va cuando toma determinadas medidas en la crisis política que tiene una presidenta que hace poco que asumió por segunda vez y ya tiene registros de impopularidad enormes. Tenemos que revisar la decisión 32 del 2000. Cancillería empezó a hablar del tema. Yo creo que el canciller Nino Noboa, creo que le queda algún resabio de haber sido blanco, porque entiende un poco más a nuestra nación geopolíticamente. Pero no alcanza con querer, hay que hacer. Sé de alguna delegación que ha ido a Paraguay extraoficialmente a hablar de la flexibilización del bloque. Tenemos que avanzar con la Unión Europea. En virtud de la campaña nos reunimos con todos los embajadores de la Unión Europea y nos preguntaban, ¿y qué va a hacer el Mercosur? Yo no fui muy optimista, pero traté de que no se notara tanto. Tenemos que empujar al Mercosur, tenemos que empujar a Argentina, pero tenemos que hablarnos con Argentina para hacer ese acuerdo. Y con nuestro equipo de Relaciones Exteriores veníamos hablando a plantear hoy algo como si fuera una novedad hasta que vimos la contratapa de búsqueda. Veníamos a hablarle de por qué no direccionar y no poner un esfuerzo mayor hacia China. Argentina, Brasil, Uruguay, tenemos fuerte mercado en China. Una coyuntura compleja, pero es un monstruo, es un gigante que tenemos que atarnos a ese crecimiento aunque sea chico. Es más, tenemos que embarcar a Paraguay, que tiene una sociedad muy cercana con Taiwán, pero que todos sabemos que China y Taiwán ya no es la misma división de antes. Lo conversamos el otro día en una cena con el embajador, dicho sea de paso que usted nos puede asesorar mejor al respecto. Tenemos que embarcar al Mercosur en eso. Hablábamos hoy temprano con algunos asesores. Tomemos medidas de riesgo, liberemos ese complejo de avanzar tan lento. ¿No será momento de plantearnos un tratado de libre comercio con Cuba? Los enemigos históricos izan banderas ajenas, no hablan de democracia, ¿no? Pero izan banderas ajenas, de enemigos. Uruguay tiene un acuerdo de complementación económica, el 62, con Cuba, el Mercosur, perdón, con Cuba. ¿No será momento de esa oportunidad? Me imagino que no vamos a tener complicaciones ideológicas. Avancemos. El ensanche del Canal de Panamá. Comprobé lo que le decía el otro día, embajador, que capitales chinos están gastando dinero en Cuba y en Jamaica. No sé si no me lo quiso comentar, pero es así. Porque va a ser los nuevos puertos hub del mundo y de ahí saldrán los feeder. Vamos rumbo a Cuba. Tomemos medidas de riesgo en la inserción internacional. Y aunque parezca pequeño para nosotros, no lo es. Paraguay va rumbo a ser el quinto exportador de carne en el mundo. Tenemos centenas de uruguayos invirtiendo en Paraguay. Tenemos paraguayos viniendo a nuestro país. Argentina no los trata tan bien. Quizás su puerto natural sería Rosario. Aprovechemos la coyuntura argentina de poner esfuerzo para que Paraguay se establezca, ya no coyunturalmente, viniendo a Montevideo, para que se fije un lugar de que Paraguay que no va a frenar y donde se asegure un proceso electoral civilizado nos va a generar cada vez más sorpresas. Obviamente tenemos una trenza histórica con el Paraguay, pero sobre todo tenemos mucho más futuro, embajador. Y mire que no sabía que usted iba a venir. Tenemos que poner fin a la década perdida en infraestructura. Aquí hemos escuchado de todo, hemos visto poco. Miren, el anuncio del presidente de la República el otro día de los 12.000 y pico millones de dólares, a mí me sonó como alguien gritando en la oscuridad. Nos obligan a salir.
Porque todo el estruendo que se hizo con esa afirmación, cuando uno empieza a desgranar de lo que se trata, ya hay un 34% que no se sabe ni si está, al cual me voy a referir en un instante. De los otros 8.000 y pico millones de dólares, 390 eran de la regasificadora, caput. 200 millones de dólares ya venían del presupuesto anterior con el FOSEM para temas de trenes. Y el resto no dice que es infraestructura propiamente dicha. Allí tenemos que, de una vez por todas, terminar con planes que sabemos que no van a haber. O se planifica, se destinan recursos en un tiempo acotado y razonable, o no se le hace falsas ilusiones a la gente, ni se desvían inversiones. Vamos a no seguir diciendo que va a haber un puerto de aguas profundas con cargas bolivianas o paraguayas. Una chata no puede pasar de Montevideo, un tren de barcazas no puede pasar de Montevideo porque se da vuelta. Decirle a un paraguayo que el puerto de aguas profundas para él es ofrecerle la nada. Tiene que desembarcar y embarcar 2 veces. No es negocio. Decir que vamos a recibir 16.000 millones de toneladas de Argentina, cuando están desarrollando todos sus puertos, Bahía de San Borombón, Bahía Blanca, agrandando La Plata. Bueno, vengamos a Montevideo. Vamos a hacer un fuerte hincapié en los canales de acceso al puerto de Montevideo. Argentina está llevando a cabo finalmente la amenaza de abandonar el Canal del Indio. Al principio nos agarraríamos la cabeza, nos dejan el Canal del Indio y se nos van para abajo del Banco Inglés, y van a desarrollar el Canal Magdalena, sobre el que Uruguay tiene que hablar. No es que tiene, debe de hablar. Y ahí tenemos una preciosa oportunidad para negociar. No tenemos interés en el Canal Magdalena. Queremos administrar el Canal del Indio. Nos va a costar más, pero lo administramos nosotros. Díganme si en la relación que tenemos conflictiva con la Argentina no es una gran oportunidad. Claro, se tiene que reunir Cristina con Tabaré. Nuestros delegados de la CARP están haciendo la tarea. Y creo que el gobierno en ese caso específico está en la misma vía. Esclusa de San Antonio, un sueño obviamente de un ingeniero del norte del Uruguay que ve al Uruguay desde el norte y para el norte razonablemente. Poder construir una obra de infraestructura de muchos millones de dólares, pero que de alguna manera alargue la hidrovía 500 kilómetros adentro de Brasil, con 2 zonas que hay que dragar, arenosas, según nos informan, tierra dentro del Brasil. Allí hay una oportunidad. Hay un estudio de factibilidad, lo hizo la ANCAP, ANP, la Regional Norte de la Universidad de la República, tiene algunos números que yo no comparto, pero las conclusiones básicamente dicen que es viable. Un polo de desarrollo en el norte del país. El ferrocarril. Nuestros asesores nos hablan de algunos ramales, no todos, que se han demorado las obras. No sé si somos rehenes de un sindicato que no quiere o una vez más de la incompetencia. Yo me quedo con la puerta número 2. Tenemos esos 200 millones de dólares que decíamos del FOSEM, tenemos a gente de la República Popular China con intereses en los trenes. Tenemos el tren de cercanía de pasajeros. Hay que sentarse con gente que sabe de trenes. Yo arranqué negándome al tren de pasajeros de cercanía. A la media hora me convencieron. Con un lápiz, con números, con gasto de combustible, con transporte de pasajeros, con kilometraje. Yo no sé si no sería para las empresas de transporte colectivo de nuestro país atractivo invertir en sociedad con otras en un tren de pasajeros de cercanía y después redistribuir dentro de la capital. Pero hay que ser ingenioso, hay que ser arriesgado, no hay que tener temor al cambio. Por allí se dice de que se va a utilizar el dinero de la SAFAP. Puede ser. Pero lo que hay que tener claro es
necesitamos dinero y manoteamos de las AFAP. No, lo que hay que tener claro es, ¿a las AFAP les sirve invertir en esto? Bueno, es un botín, una bolsa de plata que hay que sacar porque está el futuro de las jubilaciones de muchos de nosotros, de muchos uruguayos. Con algo que no es menor. El doctor Vázquez y el Frente Amplio decidieron que en República AFAP no haya miembros de la oposición. El antecedente que yo recuerdo es a Pluna y a Aratirí pidiendo 25 millones de dólares. Y porque el miembro de la oposición en aquel momento se opuso, no se dio ese préstamo. Quizás sea el dinero de las AFAP, pero queremos contralor partidario, queremos cuidar el dinero de ustedes. Recurrir a los fondos de desarrollo, hacer las PPP más atractivas. Ese 34% de lo que les comentaba hoy, están jugados a las PPP. Yo convoqué al ministro de Transporte y le pregunté, ministro, por lo que veo está jugado a las PPP, ¿tiene opción 2? No, no tengo. 6 planes de PPP. Y me dijo, me guardé 2 en el bolsillo, 7 y 8. Y cuando empezó a decir la ruta, digo, pero la misma que tenemos en el programa, fabuloso. Ahora vamos a estimular las PPP. Modifiquemos la reglamentación, modifiquemos la ley. La ley de promoción de inversiones, volvamos a la del 2007 y no al decreto reglamentario del 2012. Hay que estimular. Si la confianza, si retraerse, como decía el presidente de ADM recién, a río revuelto, bueno, estimulemos, pongámosle carnada al pescador. Y en esta tranquilidad, generar más estímulos para la inversión. Uno no elige los momentos que va a venir a exponer. Hace tiempo que ya fijamos esta fecha, hace como 4 meses. No sabíamos que íbamos a tener este conflicto político-sindical sobre el poder en la educación. Y permítame que haga por un instante historia reciente, porque esto que estamos viviendo hoy no es coyuntura. Esto empieza hace mucho tiempo, en la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez, con la ley de educación, la mal llamada ley de educación. Porque de educación propiamente dicho, poca cosa. De tensiones y equilibrios y desequilibrios en el poder, mucho. Una pulseada de la cual hablamos en la campaña electoral. Después vinieron el pase social, aquello tan, para mí, cruel, que saber que un chiquilín no aprendió lo que tenía que aprender y como no es mi hijo le hago una guiñada y lo paso de año para llenar los registros. Obviamente que es traumático una repetición. Es mejor repetir y aprender que llegar a los 13, 14 años y darnos cuenta de que no tenemos las herramientas básicas aprendidas. Quedó en el olvido, pero acuérdense aquella medida de pagar 1.250 pesos a los liceales que no iban. Y los liceales que iban todos los días y los que tenían buenas notas y calificaciones, ¿y nosotros? ¿Cuál es el estímulo que se le quiere dar de esfuerzo si al que le vamos a premiar es al que no va? Y al mismo tiempo nos enterábamos que un chiquilín de campaña hacía 6 kilómetros por día en bicicleta y tenía 0 falta. Que no es el único, pero ese por lo menos tiene para los nietos una página en el diario. Le pedimos a la gente de las pruebas PISA que nos bajen el nivel, así podemos saltar para arriba. Latinoamericanizar las pruebas PISA. Un poco más cerca en el tiempo, se perdieron 20 días de clase. ¿Se acuerdan? 20 días de clase. Nos reunimos con nuestro grupo de asesores y dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente en aquel momento aumento salarial. Propusimos un aumento nominal de 3.000 pesos a 19.425 maestros de educación inicial y primaria en el aula, que significaba en aquel momento el tipo de cambio 37 millones de dólares. Y surgían de los 43.8 millones de dólares de cargo de confianza que tiene este gobierno. La respuesta, el silencio.
Después de pasado el conflicto, fuimos a hablar con el CODICEN y le dijimos, aquí le traemos un plan de recuperación de los días de clase. Era contrahora, los fines de semana. La respuesta fue el silencio, pero más grave aún. Terminó picoteando sobre la plata que no se había gastado de salario. ¿Cómo se repartía la plata? Terminó ese problema de los 20 días sin dictar clase. Y como si fuera poco, y esto lo reclamamos con el senador Larrañaga en su momento, Tabaré Vázquez opta por quedarse con la educación. No quiso más un delegado de la oposición en los organismos desconcentrados. No más oposición. La educación de todos nuestros hijos de un solo color. Y lo menos importante es el manual que andaba en la vuelta el otro día, que ya es grave. ¿Sería la misma la tensión de hoy? ¿La situación de hoy sería la misma con un miembro de la oposición en el CODICEN? Me atrevo a decir que iban a ser otros los equilibrios y otra la fortaleza institucional. Quizás sea muy duro decir esto, pero me hago responsable. No tiene legitimidad el Frente Amplio para solucionar este tema. La historia reciente lo descalifica. O fíjense que la primera de cambio, en una medida totalmente exagerada, reclamos justos, pero totalmente exagerada por parte de los sindicatos, que hacen pagar siempre el pato a los destinatarios últimos de todo el sistema, a los alumnos, y a los padres que no tienen con qué dejar a los chiquilines. Desmedida medida. Ahora, en la primera de cambio, un decreto de esencialidad, que yo no me amputo la chance, ¿eh? Yo creo que es una herramienta a utilizar, pero no en la primera de cambio. Hay una máxima de quien quiere dirigir una institución y un país: nunca mandes lo que sabes que no van a cumplir. Yo creo que le contaron equivocado al presidente de la República que los días pasados estaba todo arreglado. Ahora, se tendría que haber dado vuelta y preguntarle a su gente, ya no al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente y Unidad Popular, a su gente si estaba de acuerdo. Porque emite este decreto de esencialidad y se le abre el Frente Amplio. No hay un respaldo institucional ni siquiera de todo el gobierno. Los que no se han hecho los distraídos, como el CODICEN, han opinado en contra. Y otros que ya no saben cómo hacer equilibrio. ¿Y después qué? Después de la última medida que se tomó como la primera, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Y miren que la tribuna me pedía, jugátela por Vázquez. Me vi tentado, pero no me pareció responsable. Y no descarto la herramienta, pero me parece pésimamente inoportuna. Acuerdos educativos, ¿cuántos hay? 3 ya a la fecha. 3 acuerdos educativos, quizá el más sonado, el que impulsaba Corvo del Promejora. Y yo creo que en esto me veo tentado a hablar de una entonación nacional en este tema. Me veo tentado, pero no me quiero frustrar, ni les quiero generar falsas expectativas. Pero hablemos del año que viene. Hablemos del aumento del salario docente. Todos lo mencionamos en el plan de gobierno. Nadie puede decir que no lo dijo. Todos hablamos del aumento del salario docente. Pero también hay que agregar en las condiciones que se están dictando clases. Vayan a las escuelas y a los liceos. El nivel de estrés de algunos docentes, que por si fuera poco le prohibieron comunicarse si no es a través de la inspección. ¿Qué necesidad hay de que una maestra no te pueda decir las cosas que le faltan, las cosas que están mal y la angustia que lleva adentro? Los cursos de formación docente no es una idea nuestra, la asumimos como propia en el programa de gobierno. Formación docente en el exterior, becas que incluyan volver a formar docentes. El título terciario universitario de docente, la fracasada Universidad de la Educación. Recuerdo con Pablo da Silveira ir a reunirnos con las universidades privadas y también
marcarían hablar al respecto, generar una currícula, unas materias que se dé un título universitario en universidades ya existentes. Las comunidades educativas, que no haya más maestros, profesores esperando el bondi para no llegar tarde a su próxima hora de clase en una escuela lejos. No llegan a conocer a los chiquilines. El proceso de elección de hora termina la clase en diciembre. En diciembre deberíamos empezar el proceso de elección de hora y no llegar a febrero siempre con el drama de que eligen los más antiguos, los que están. El presentismo. Aumento de sueldo, pero también presentismo. Y evaluación de alumnos y evaluación de docentes. Yo creo que en esto el presidente, con el Frente Amplio, ahora se ha quedado sin margen. Me dijo, voy a hacer un paréntesis, un amigo mío me dijo una frase muy sabia, me dice, más vale irte con la última risa que con el primer bostezo. Así que el primero que voy a bostezar, termino acá mi discurso. Pero uno se entusiasma, quiere el país y quiere hacer cosas, y no somos egoístas. Esto no era para tipo gurichico, lo uso si es mío y si gano. Esto es para consumo nacional. Si sirve es para consumo nacional. Y queremos que se pueda usar. Queremos tener una política de vivienda de interés popular. ¿Y por qué le cambio el nombre? Porque todos pensamos que de interés social era porque había sectores de la sociedad que de alguna manera no llegaban y había que auxiliar. En realidad terminó siendo mucho más de interés empresarial, que no está mal. Pero las viviendas son construidas para la gente y que los empresarios ganen su dinero. Y tenemos que ir a vivienda de interés popular. ¿Por qué se ha terminado en las zonas urbanas con sistemas de vivienda de ahorro previo muy poco, muy menor? Hay nuevos mecanismos de construcción más baratos, más rápidos, igual de buenos. Tenemos que trabajar una política más flexible de alquileres. Todo bien con la 14.219, pero no puede ser que sigamos con leyes tan restrictivas de la confianza entre la gente. Creemos otros instrumentos para que se pueda alquilar más barato, sin garantía, por menos tiempo. ¿Cuánta gente conocemos que termina viviendo en un asentamiento que en realidad tiene dinero para pagar un alquiler? Lo que pasa es que tiene menos respaldo que un taburete. No accede a las garantías. Y termina comprando bloques, comprando chapas y se hace de su casa. El plan asentamiento cero. Por esto nos dieron más palo que la llamada. Póngale, como poco, 150.000 uruguayos viviendo en condiciones indignas. Es difícil todos los días levantarse y remar la vida. Cuando llueve está lo mismo estar adentro que afuera. Cuando no tenés saneamiento, cuando no tenés agua corriente. ¿Dónde está la sensibilidad social? En años de bonanza económica tenemos más uruguayos viviendo peor. Y no es solo la vivienda, es sentirse parte. Es pertenecer, es incluir. Nadie daña lo que quiere. Nadie atenta contra lo que se siente perteneciente. Y por eso la política de asentamiento cero, que esperemos que alguna intendencia consiga los recursos y demuestre que se puede. Sé que Maldonado ha empezado en ese sentido. Me alegra saber que la Cruz en el barrio Kennedy va a ir mejor. Ahí están las cosas que uno pretende transmitir al gobierno. Con respecto a la seguridad pública, hay un error de base del Frente Amplio. Mantiene un equipo que fracasó. Fracasó. Será bueno, será malo, será buen padre, buen hijo, buen marido, no me interesa. Fracasó. El número de rapiñas y el número de rapiñas aclaradas, el número de hurtos, los homicidios, que ahora se llaman ajuste de cuenta y es como diciendo, bueno, te hago precio, porque es un ajuste de cuenta. No solo no le hago precio, porque si es un ajuste de cuenta, ¿saben lo que es eso? Una actividad delictiva anterior. En Uruguay siempre hubo narcotráfico, no funcionaban los cárteles como funcionan hoy. Entran y salen individuos
con antecedentes en nuestro país como por su propia casa. Y no estoy hablando de los que dieron pasaporte falso y que vienen ahora a hacer de corneta. Por eso, lo que le decía hace un instante, aquí y ahora, este es el Uruguay nuestro, es el que queremos, no somos hijos del cuanto peor mejor. Yo no soy hijo del cuanto peor mejor. No seríamos nacionalistas, no seríamos blancos. El Partido Nacional, que tiene vocación de gobierno, que va a trabajar para eso, que tiene su centro de estudio, que tiene la militancia, que tiene la gestión de los intendentes, de los alcaldes, que trabaja en armonía, diverso pero en armonía, tiene vocación de gobierno y va a hacer lo imposible por serlo. Pero aquí y ahora, con las mismas premisas de hace casi 180 años, defensores de las leyes y por la patria. De cara a la nueva época, obviamente que tenemos mucho más mañana que ayer. Una vez más, me atrevo a decir, porque no lo hemos resuelto orgánicamente, que el Partido Nacional está dispuesto a ponerle el hombro al país, a ofrecer gobernabilidad. Pero no esa gobernabilidad que significa una foto en una escalinata con gobernantes, con acuerdos que no se cumplen. Una gobernabilidad condicionada, con un plan, con el ejercicio de la autoridad plena, autoridad que no se ejerce se pierde, con obligaciones ineludibles entre las partes. Pero todos lo sabemos aquí, ¿no? El gobierno, el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, es mano. Y por eso, como le decía hoy al principio, debe en esa cruz de camino elegir, jugársela por el país o abrazarse al poder. Muchas gracias.